Dalibor, gusto saludarte. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, pues. Un cariñoso saludo para toda la Tierra del Fuego, especialmente para Porvenir, para mi amiga Yanina Álvarez, por esos lados. Ah, muy bien, pues. Muy bien, un cordial saludo para Yanina. Igual vamos a hacerlo extensivo nosotros también, para saludarla, claro. Dalibor, bueno, yo creo que ya hace bastante tiempo con este tema del coronavirus hemos estado complicados en la región de Magallanes. Bueno, hoy día debiéramos tener la información que iba a pasar con Magallanes o con Punta Arenas específicamente en el tema de la cuarentena. ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? ¿Qué quieres que siga la cuarentena, que pare, medidas más estrictas? ¿Cuál es tu opinión? Mira, la verdad es que a mí me da la impresión de que hoy día nosotros me refiero como país, ¿no? Y partiendo por el actuar que ha tenido el propio gobierno de Chile, no se han hecho bien las cosas, digamos. Entonces, todos entendemos que la primera prioridad es la salud de la población. Sin embargo, si tú no destinas los recursos necesarios para aquello, finalmente, y pones como primera prioridad el salvataje de la gran empresa y el tema económico por sobre la vida, lo que terminas haciendo es una serie de medidas dispersas, descoordinadas, que no tienen relación unas con otras, abres y cierras cuarentenas, trasladas el virus de una cuadra a otra, porque finalmente se dan cosas tan increíbles como que en la vereda del frente están en cuarentena y en esta otra no, digamos en comunas de Santiago. Claro, sí. Entonces, finalmente, literalmente con ese despelote, es muy difícil que logremos tener resultados positivos. Entonces, lo que uno esperaría es que efectivamente se hagan las cuarentenas como corresponde, se tomen las medidas del caso, pero que esto tiene que ir acompañado de medidas económicas serias, importantes, que garanticen que las familias puedan estar tranquilas en sus hogares, resguardando su salud, pero con un ingreso mínimo garantizado que no está hoy día. Hemos tenido una serie de anuncios, de bonos y de cosas que son totalmente insuficientes. Si tú no dejas si no suspendes la cobranza, por ejemplo, el pago de servicios y consumos básicos, la cobranza bancaria, las personas están obligadas a trabajar, están obligadas a hacer colas en los bancos, están obligadas finalmente a seguir con la vida normal. Entonces, lo que uno esperaría es que de una vez por todas se acotara un periodo de tiempo, pero que de cuarentena y de medidas sanitarias concretas, pero que al mismo tiempo vayan acompañadas, como te digo, de estas medidas económicas. Lo que está ocurriendo hoy día es que los trabajadores están pagando la pandemia, la gran empresa está retirando sus utilidades, los dueños de empresas están retirando utilidades millonarias de sus negocios, y al mismo tiempo están mandando a los trabajadores a cobrar el subsidio de cesantía. Entonces es todo un tema absolutamente injusto para los trabajadores de Chile, que son los que se están contagiando y que son los que están dando la batalla día a día. Claro, ahora en ese sentido, Dalibor, da a entender con tus apreciaciones que hoy día el gobierno lo que ha hecho en este país es privilegiar al empresariado para que ojalá y tratar de dar a entender que todo esto está normal y que bueno, lamentablemente y sálvese quien pueda. ¿Esa es la situación que tú más o menos ves? Eso es lo que uno ve. Es claro que han hecho el ridículo abriendo mall, después a las 24 horas cerrándolo, estableciendo que ha sido un verdadero éxito la apertura del mall, pero que mejor lo vamos a cerrar. Ese tipo de medidas, anunciar una vuelta a la normalidad, que es una nueva normalidad, cuando en consecuencia que lo que único que ocurre con ese anuncio es que aumentan las personas infectadas, y al mismo tiempo se decreta una cantidad de nuevas comunas en cuarentena que no estaban. El alcalde Jadwe a principios de abril, cuando tenía 30 y tantos infectados, pidió cuarentena para Recoleta, y un mes y medio después le decretan cuarentena cuando ya tiene, no sé, como 600 personas. Entonces es algo totalmente absurdo lo que está ocurriendo,
porque han intentado hacer funcionar una parte del país que genere la actividad económica mientras las otras está en stand-by, digamos, está en cuarentena, y después cambiar el rol, y de esa forma no se combate la cuarentena, tratando de salvar finalmente al sistema económico y a la concentración de la riqueza, ¿cierto?, que está en tan pocas manos. Por lo tanto, lo que están haciendo es salvar a estos pequeños grupos económicos, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo has visto tú en este sentido? Vámonos un poco a la región de Magallanes. Nosotros lo hablábamos el otro día con el Ceremi de Obras Públicas, lo hablábamos con otras autoridades también. Hoy día prácticamente las empresas que tienen contrato, que tienen vigente, solamente que están detenidos contrato con el Estado, son las primeras que prácticamente a su gente le dijeron váyase para la casa y vuelva cuando nosotros estemos en condiciones de volver. ¿Qué te parece eso? Efectivamente, eso es de una inmoralidad absoluta. Hemos visto la complicidad del gobierno regional en esto, de la Seremía del Trabajo. Nosotros no nos olvidamos que 24 horas antes de iniciarse la cuarentena en Punta Arenas, se despiden a miles de trabajadores. Estamos hablando más de 4.000 trabajadores en las últimas semanas de marzo. Y eso yo te garantizo que era un acuerdo entre el gobierno regional y estas empresas, vale decir, esperaron que estas empresas despidieran a esa gente, fuera a hacer colas tanto a las notarías como a los bancos para cobrar sus desahucios, para cobrar sus cheques, y al día siguiente se inicia la cuarentena. Entonces es una medida total y absolutamente inmoral, que este gobierno va a tener que responder en algún momento, porque lo que tenemos en Magallanes es una dependencia absoluta de la inversión pública. Nosotros claro, históricamente hemos dependido en un altísimo porcentaje de la inversión pública, de lo que aporta el Estado a Magallanes. Se habla de un 70, de un 80%, incluso yo te diría que fue mucho más en el periodo del gobierno de Bachelet, donde la inversión pública fue altísima, y donde son estas empresas las que generaron las condiciones para quedarse con las licitaciones. Combatieron la aparición de nuevas empresas, combatieron la aparición de pequeñas y medianas constructoras, por ejemplo, para quedarse la gran empresa constructora con los contratos. Claro. Y a la primera de cambio lo que hacen es desentenderse de sus trabajadores, mandarlos para la casa, arréglenselas con el subsidio de cesantía, en buenas cuentas, arréglenselas como puedan, porque nosotros vamos a retirarnos por un tiempo mientras esto mejora. En esas condiciones, sin medidas, como te digo, serias y fuertes del Estado, del propio gobierno, que no le pone condiciones a estas empresas, aquí esto se transformó simplemente en un Far West, en un sálvese quien pueda. Claro. Ahora, en ese sentido, cuando te refieres al gobierno regional, me imagino que te refieres al Ejecutivo. O sea, indudablemente, claro, el que la lleva hoy día es el claro, intendente, claro, ¿cierto? Y su gabinete, si estamos claro, hablando de que el mapa político no ha cambiado, y es la primera autoridad regional la que tiene la responsabilidad de ordenar la región, y eso no ha ocurrido en lo absoluto, digamos. Entonces, claramente ahí hay un problema que ya tiene consecuencias gravísimas. Siempre hemos dicho que gobernar tiene consecuencias, y puede tener consecuencias muy nefastas como esta, cuando simplemente las personas que están ahí no saben y no tienen la capacidad de dirigir, de gobernar y de ordenar la región como corresponde. Ahora tú con eso das a entender que hoy día el intendente José Fernández no ha estado a la altura de las circunstancias. O sea, a mí me parece que en absoluto, ni en todas las líneas del gobierno regional, aquí lo único que han hecho ha sido esperar que alguien les diga qué hacer desde Santiago. Han demostrado un desconocimiento absoluto de lo que significa vivir en Magallanes. Da la impresión que la realidad de estas personas llega a un par de cuadras de la Plaza de Armas, y de ahí no conocen cómo está viviendo el pueblo hoy día en las poblaciones de Punta Arenas, en los lugares apartados de la región, y es claro, porque las medidas que toman son absolutamente incoherentes y dependientes de lo que diga cierto alguien en un ministerio en Santiago. Claro, ahora me comentaban también ayer alguien
de que prácticamente hay mucha vigilancia en lo que dice en relación al centro de la ciudad, a los lugares donde uno tiene que salir de la ciudad, pero en los sectores poblacionales dicen que casi es igual a cero en Punta Arenas. Efectivamente, sí, hay todo una puesta en escena, te diría yo, para que aparentemente se vea que estamos haciendo algo, pero en rigor las medidas son insuficientes. El municipio, por ejemplo, y el Consejo Municipal en su momento sacan una ordenanza para multar a las personas que andan sin mascarilla, pero no existe ninguna medida oficial y del Estado para garantizar que todo el mundo tenga acceso a las mascarillas. Entonces, finalmente, claro, es como interesante decir, mira, estamos fiscalizando, pero si tú no generas las condiciones del propio Estado para que todo el mundo tenga mascarilla y mascarillas de buena calidad y mascarillas probadas que sirven, y no cualquier cosa que te pongas en la cara para evitar que te multen, entonces estamos generando un efecto contrario, estamos mandando a la gente al contagio seguro con ese tipo de irresponsabilidades. Ahora, Dalibor, ¿estás de acuerdo con que las clases se reanuden pronto en la región de Magallanes? No, en absoluto, si en estas condiciones no es posible retomar la normalidad, por más que haya sectores que quieran impulsar que el sector público vuelva a trabajar, que las clases se normalicen, porque en el fondo lo que busca el empresariado es que las clases se normalicen para que alguien se haga cargo de los niños, para que finalmente los adultos puedan volver a la pega. Ese tipo de medidas no tienen ninguna lógica hoy día. Lo que esperamos sinceramente es que de una vez por todas aquí se haga una cirugía mayor en este tema. Hace un rato estaba echando una mirada a un artículo que establece una propuesta de un grupo de intelectuales chilenos respecto a la necesidad de modificar el presupuesto para las Fuerzas Armadas, el presupuesto de defensa del país. Hay más de 700 millones de dólares hoy día aposados y destinados al gasto en armamento y en defensa. Vale decir, plata hay en Chile. El tema es que se está direccionando y está direccionado a otras cosas, o a salvar a la banca, a la gran empresa, a mantener las Fuerzas Armadas, digamos, y no al salvataje de la vida de los trabajadores y trabajadoras de este país. Ahora, bueno, este es un tema seguramente que se va a dar también. Acá me escribe un auditor, me dice, bueno, por eso necesitamos una nueva constitución. Y ahora, lo siguiente, esa nueva constitución, ¿estás de acuerdo con que el tema eleccionario se haga en el mes de octubre? ¿O tú crees que en este caso el gobierno está tratando de aplazar para ver si puede por lo menos subir un poco en la encuesta para llegar, no sé si en igualdad de condiciones, lo desconozco, porque eso se sabe hasta cuando las personas van, votan y bueno, y se cuenta el último voto, como se dice. Pero ¿tú crees que ellos también están haciendo un sistema de alargar un poco para quizás llegar en mejores condiciones y bueno, llegar un poco más firme la derecha en este caso ante la situación que está pasando hoy día? Me da la impresión que hoy día todo el pueblo de Chile se ha dado cuenta de esto. Nosotros esperamos sinceramente que se tomen las medidas sanitarias, ¿cierto?, y económicas necesarias para que de aquí a octubre estemos lo más cerca a la normalidad posible. Pero eso no está ocurriendo, por lo tanto, todo indica que lo que se busca es es prolongar esta pandemia. Por eso se habla de la famosa aplanar la curva, porque lo que se busca es que sigamos teniendo personas infectadas siempre y cuando no generen colapso en los sistemas de salud, pero no se está buscando combatirla decididamente. Y claramente la intención de postergar el plebiscito de octubre se plantea 6 meses antes, tiene una intencionalidad política, lo hemos dicho en otro momento. El gobierno hace rato que entendió que sus candidatos, los candidatos de la derecha que están por el rechazo, no tienen ninguna posibilidad de salir electos o reelectos ante un escenario, ¿cierto?, en que el apruebo gane por amplia mayoría. Entonces, esos cálculos electorales son los que hoy día lamentablemente están marcando la agenda del gobierno en ese sentido.
Claro, ahora, bueno, no sé, ¿por qué diferencia habrá entre abrir el Apumanque y ir a votar? ¿Hay alguna diferencia o no? Exactamente, no hay ninguna diferencia. Lo que debiésemos estar haciendo hoy día es planteándonos soluciones concretas a ese tipo de problemas. En ese sentido hay una crítica muy fuerte a lo que entendemos por oposición. Hoy día la oposición está muy dividida, hay varias oposiciones. Hay un sector en el que me encuentro yo que es abiertamente antineoliberal, que exige un cambio de este modelo, pero hay otro sector de la oposición que está tratando de salvarse, apoyando medidas del gobierno, estas medidas cosméticas, ¿cierto?, y medidas retrógradas para los trabajadores. Ese sector que finalmente se siente cómodo con el neoliberalismo, que le ha ido muy bien con este modelo económico, y en ese contexto entonces es claro que la cosa no va a funcionar, porque no tenemos en rigor una oposición que esté planteando soluciones y medidas concretas e impulsándolas con fuerza. Es perfectamente factible hoy día pensar que el mundo va a cambiar en muchos aspectos, pero eso requiere de entonces alternativas a lo que tenemos. O están pensando que nunca más vamos a hacer una elección en Chile ni en el mundo. Habrá que buscar fórmulas entonces para que las elecciones se hagan de otra manera. Hoy día la tecnología lo permite, todo eso es factible de trabajar. Sin embargo, están jugándonos chueco en términos de dilatar, porque es claro que hasta hace un mes atrás el movimiento social tenía a este gobierno totalmente desarmado. Había una enorme cantidad de autoridades, de parlamentarios que simplemente no podían salir a la calle, y cuando salieron a la calle fueron funados, y por lo tanto ahora ven en la pandemia la posibilidad de volver a la vida, digamos, en términos de sofocar el movimiento social, darle una salida distinta, estas salidas amañadas a las que están acostumbrados, a estos acuerdos de medianoche. Entonces, eso no lo va a tolerar el pueblo de Chile hoy día. Entendemos que ya todos nos dimos cuenta, y si no se toman las medidas, como te digo, concretas para superar la pandemia, vamos a tener estallido social con o sin cuarentena. Ahora, estos acuerdos, hay que ser súper sincero, estos acuerdos necesitan una mayoría, y de repente esa mayoría también se logra con algunos sectores que se dicen, entre comillas, ser oposición. Claro que sí, hay que finalmente buscar la acumulación, ¿cierto?, de fuerza para generar cambios, pero eso debe ser en función de elementos concretos, de acuerdos específicos, en función de medidas concretas que beneficien a las grandes mayorías. No podemos tener acuerdos de unidad por la unidad, ¿cierto? Claro. Simplemente porque es necesario que la oposición sea una sola. Eso no va a ocurrir. Hoy día ya no tenemos una sola oposición en Chile. Eso tiene que ver mucho con el sistema binominal también, y eso ya cambió. No existe el sistema binominal en Chile, por lo tanto no tienes por qué tener dos bloques claramente definidos. Pero si queremos avanzar en política, hay que buscar mínimos, pisos suficientes para ir avanzando. Y claramente hay sectores que se han definido, como la democracia cristiana, que eligió el camino propio y que hoy día están, como digo, intentando salvarse por la vía de aprobar estas leyes retrógradas que envía el gobierno. Si finalmente el gobierno de Sebastián Piñera en estas últimas semanas ha avanzado más que nunca en su agenda laboral, instalando estos despidos fáciles, instalando la agenda de teletrabajo, metiéndose ahora en el tema de las negociaciones colectivas y los contratos colectivos, un proyecto que está cursando en el Parlamento y al cual la CUT se opone acérreamente. En fin, hay toda una agenda laboral
que perjudica al trabajador, que precariza aún más el empleo y que el gobierno está aprovechando la pandemia para instalarlo, con el apoyo lamentablemente de un sector de la oposición. Dalibor, queremos agradecerte el contacto que hemos tenido hoy día en la Radio Porvenir y Radio ONA. Seguramente no va a ser ni el primero ni el último, y la verdad la cosa es que muy agradecido por tu contacto, y bueno, esperemos tener también la oportunidad de poder compartir seguramente más de alguna reflexión en lo que queda de este largo camino de pandemia, porque seguramente va a ser largo, y aparte de eso también, bueno, poder compartir más de alguna reflexión en el futuro no muy lejano. No, muchísimas gracias, Andrés. Un saludo fraternal a todos los oyentes de Radio ONA, de Radio Porvenir, y estamos disponibles para cuando ustedes lo estimen. Muchas gracias. Bueno, Dalibor, que tengas un muy buen día. Gracias, un abrazo.